El segundo día después de romper con mi novio, una amiga me llamó y dijo, creo que lo vi casándose, 1 hora después, con resaca, el cabello desordenado. Llegué a la boda con un sobre de dinero en la mano y me senté en el lugar del evento. Pensé que estaba loca, gastando dinero para arruinar la fiesta, con la marcha nupcial de fondo. Mis ojos y los de los hombres en la mesa de los exnovios se llenaron de lágrimas. Cuando llegó el brindis, la novia, del brazo del novio, se acercó elegantemente. Al verme, su cara cambió de inmediato. Sonreí mientras me ponía de pie, extendiendo la mano. Hola, soy su ex. Estuvo a punto de salir de mis labios. De repente, la novia le retorció la oreja al novio y le espetó. ¿No me dijiste que no tenías exnovias? En ese momento, nuestras miradas se cruzaron. Los dos dijimos al unísono, ¿quién eres? Al observar su rostro, ligeramente familiar pero también desconocido, me di cuenta de que, al parecer, había entrado en la boda equivocada. Justo en ese momento, alguien me agarró de la muñeca y me llevó a un lado. Una voz fría y tranquila sonó. ¿Qué haces aquí? Aturdida, levanté la mirada para encontrarme con una mirada tranquila. Él estaba impecablemente vestido con un traje, llevando una flor en el pecho. Era parte de la familia de los novios. Parece que acabo de arruinar la boda del hermano gemelo de mi ex. Pedro y yo llevábamos 4 años juntos. Él y yo nos graduamos de la misma universidad. Mide 1,88 metros y trabaja en un instituto de investigación. Lo conocí en una reunión de bienvenida durante el primer año de la universidad, cuando representaba a los nuevos estudiantes en el escenario. Ese día, llevaba unas gafas de montura dorada, la cabeza gacha, leyendo su discurso meticulosamente. En medio de un videojuego, levanté la vista por un segundo y me cautivó, aunque tenía un aire intelectual. Su personalidad era fría. Rechazó a innumerables pretendientes durante todo un año, alegando que no tenía interés en el romance, solo en sus estudios. Pero yo no me rendí. Al final, toda la escuela sabía que Alejandra era una tonta que corría detrás de Pedro todos los días. Una tarde lluviosa, después de haber sido rechazada por enésima vez, me resbalé y caí en una zanja de agua sucia. Al levantarme, empapada, me senté junto a unos arbustos, bajo el edificio de aulas. Llamé a mi mejor amiga y lloré. Ella solo me dijo, déjalo ya. Al día siguiente, me vi en la publicación más popular de la universidad, la vida diaria de una chica obsesionada con el amor. Había varias fotos de mí, una de ellas empapada, sentada al borde de la carretera bajo la lluvia. Los comentarios eran de lo más crueles. Es bonita, lástima que no tiene cerebro. Belleza, ¿te gustaría salir conmigo? Yo sí puedo. La belleza es un arma letal. Pero ella no tiene nada más que eso. Nadie se imaginaba que, gracias a mi perseverancia, al final logré conquistar a Pedro. Sin embargo, no todas las conquistas son tan dulces como uno espera. Una vez que estuvimos juntos, Pedro sonreía poco y siempre estaba ocupado. Yo soy alguien que disfruta de la vida social. Antes, salía de fiesta con mis amigas. Pero luego, todas consiguieron pareja y me quedé sola, como viuda de alguien vivo. En mi cumpleaños, Pedro no apareció. Estaba ocupado con un proyecto y llevaba un mes sin dar señales de vida. Compré un pastel, calculando los tiempos, esperando ansiosamente que Pedro volviera pronto. A medianoche, soplé las velas y me hice un deseo yo sola. Pedro llegó muy tarde, empapado por la lluvia, con el hombro mojado al cruzar la puerta. Le pedí que termináramos. Tenía muchas razones, pero al ver su rostro impasible, no pude articular ninguna. En realidad, no había sido malo conmigo. Mis amigos dijeron que era yo la que complicaba las cosas. Lo admito, no soportaba que desapareciera durante un mes entero. Mientras yo trabajaba, paseaba sola, compartía mis alegrías, pero nunca obtenía respuesta. Solo de vez en cuando, estoy ocupado, hablaremos después. En los momentos tristes, siempre llamaba a su teléfono sin obtener respuesta. Escuchando el tono de ocupado una y otra vez, comencé a cuestionarme. ¿Por qué lo había perseguido con tanto ímpetu en su día? Merezco algo mejor. Solo dije eso, sonando como una mujer insatisfecha. Pedro se quedó en silencio un rato y luego dijo, está bien. Esa noche, tiré todos los recuerdos que tenía de él a la basura. Entre ellos, un bolso de LV cuyo asa se había roto tras golpearlo contra una cucaracha. Esa noche bebí en exceso y, a la mañana siguiente, con resaca, recibí la llamada de mi amiga, diciendo que Pedro se había casado. Me arrastré hasta la puerta del Hotel Shangri-La, despeinada. Mi amiga me suplicó que no perdiera los estribos. Es su gran día. Al menos, el día será grande.
pero no estoy segura de lo feliz. Me senté tranquila en un rincón. Quería ver qué tipo de mujer ciega se atrevería a casarse con él. Con la marcha nupcial resonando, los novios entraron al salón. Vi la espalda del novio. Parecía haber ganado peso. Debe haber sido muy feliz sin mí. Solo había pasado un día y ya había engordado. Por suerte, la música era fuerte y ocultó el sonido de mi llanto. Todavía lo amaba, aunque supiera que me había reemplazado rápidamente. Quizás incluso engañándome. Aún no podía olvidarlo. Mi amiga me tapó la boca con un pañuelo mientras lloraba desconsoladamente. La tristeza se contagió en la mesa, y varios hombres se emocionaron hasta las lágrimas. Fue entonces cuando me di cuenta de que estábamos en la mesa de los exnovios. En medio del caos, me di cuenta de que era el momento de enfrentarlos durante el brindis. La novia se acercó, con una sonrisa impecable, presentando a los presentes. Hasta que me vio, su sonrisa se congeló. Sonreí con frialdad y extendí mi mano, a punto de decir, hola, soy su ex, la novia. De repente, agarró con fuerza el brazo del novio, y con los dientes apretados, le susurró, ¿no me dijiste que no tenías exnovias? El novio giró la cabeza. En ese momento, nuestras miradas se encontraron. ¿Quién era él? ¿Y Pedro? Este hombre era más rellenito. Sus facciones no eran tan marcadas como las de Pedro, un poco más amables, pero se parecían. Mi primer pensamiento fue que me había equivocado de boda. De repente, alguien me jaló de la muñeca, apartándome del lugar. Una voz fría y tranquila sonó. ¿Qué haces aquí? Miré aturdida, y me encontré con la mirada serena de Pedro. Él estaba impecablemente vestido con un traje, llevando una flor en el pecho, hermano del novio, hermano gemelo. El novio era su hermano gemelo. Esto era demasiado. Mi amiga, con 700 grados de miopía. Mañana mismo le consigo cita con un oftalmólogo. Minutos después, Pedro me llevó a la azotea. Yo, vestida con un pequeño vestido negro, despeinada, con las lágrimas arruinando el maquillaje, sorbí por la nariz. Llorando, me dijeron que te habías casado. De repente, estallé contra Pedro. ¿Por qué nunca me dijiste que tenías un hermano gemelo? Pedro sacó un pañuelo y me lo ofreció. Al ver que no lo aceptaba, suspiró y empezó a limpiarme la cara él mismo. Yo, fuera de control, le grité, ¿acaso nunca pensaste en casarte conmigo? ¿Qué soy yo para ti? Mi bolso, más pequeño que el anterior. Apenas le hacía cosquillas cuando lo golpeaba. Deja de moverte, me ordenó fríamente, agarrando mi bolso con firmeza. Quédate quieta. Lloré aún más fuerte, levantando un dedo y poniéndolo en sus labios. Molesta, no hables. Déjame terminar. ¿Volvemos? Preguntó Pedro, ignorando mis palabras y rompiendo el silencio. Lo miré, sollozando, y finalmente, con poca dignidad, respondí, volvamos. Pero, ¿puedo recuperar el dinero que di? Añadí entre sollozos. Ni siquiera conozco a tu hermano. Al salir del hotel, me sentía cada vez más avergonzada. Pedro me preguntó cuánto había dado. 5,000. Inmediatamente me los transfirió. Sin embargo, Pedro preguntó, ¿has comido? No había comido en todo el día, y después de hacer tanto drama, en realidad ya tenía hambre. Pero, como acabábamos de tener una pelea, no podía admitirlo y seguí detrás de él como si fuera su sombra. Él iba a un lado, y yo lo seguía, en la puerta del baño. Pedro se detuvo y me miró con frialdad. ¿Vas a venir? Solo entonces me di cuenta de lo que estaba haciendo, y retrocedí unos pasos. Pedro se inclinó para mirarme a los ojos, con una mirada seria. Alejandra, si sigues comportándote como una niña malcriada, no me importa buscar otro lugar para que sigas con tus caprichos. Cedí y le dije en voz baja, tengo hambre. ¿Quién tiene hambre? Aparté la mirada, sin querer verlo. Yo tengo hambre. No importa lo que pase. No quería quedarme con hambre. Pedro esbozó una pequeña sonrisa y se enderezó. Espera aquí. Algunas personas dicen que soy alguien que no sabe hacer nada útil. Después de estar con Pedro, un día me animé a preparar una cena completa. Le pregunté qué le parecía. Pedro tomó un sorbo de la sopa de tomate con huevo y dijo, está bien hecha, no lo vuelvas a hacer. En ese momento pensé, Pedro es el indicado para mí. Guapo, buen cuerpo, excelente cocinero y me trata bien. Cuando nos casemos, será mío para siempre. Pero luego desapareció por un mes sin dejar rastro. ¿De verdad quiere casarse? Mi amiga dice que solo soy un entretenimiento pasajero para él. ¿Pero es que alguien que es solo un pasatiempo no puede tener sueños? Durante la cena, lo miré de reojo y le rocé la rodilla con el pie. Pedro detuvo sus palillos y dijo, ¿quieres morir ahora o después de comer? Yo, en realidad, no quería ninguna de las dos cosas.
¿Alguna vez has pensado en casarte conmigo? Sabía que era una pregunta incómoda, pero aún así la hice. Si quieres casarte, podemos hacerlo. ¿Cuándo? Había imaginado 1000 respuestas, pero no esa. Respiré hondo y me tapé la boca. ¡Qué gran sorpresa! Pedro me miró con frialdad, sin ninguna reacción. De repente perdí el interés y, mordiendo la cuchara, dije, primero deberías pedírmelo, al menos con un anillo. Luego, deberíamos conocer a nuestras familias. Pedro dejó sus palillos, y decidir a dónde iremos de luna de miel. Pedro se levantó, una villa junto al mar. Pedro rodeó la mesa y me levantó de un tirón. Grité y lo abracé por el cuello. Pedro me acarició el cuello, como si hubiera encontrado mi punto débil, y dijo, sigue soñando, en tus sueños lo tendrás todo. No, déjame terminar. Pedro, ¿nunca me escuchas? Me llevó directamente a la habitación y me cubrió la boca mientras caminaba hacia la cama. La cama en casa de Pedro es muy dura. Siempre que duermo en ella, me duele todo el cuerpo. Le di una patada y dije, no quiero estar abajo. Pedro se detuvo y me miró con su expresión fría. La cama dura es buena para la columna. Yo ya no quiero desarrollarme más. Pedro bajó la mirada hacia mi escote. No estoy tan seguro. Y sin escuchar más protestas, me tumbó en la cama. Por supuesto, no me rendí fácilmente. Esto es abuso psicológico. Pedro señaló su cuello y clavícula, cubiertos de arañazos y marcas de dientes. Entonces soy una especie de abusador de élite. Dicho esto, se giró y se tumbó boca arriba, cediendo a mi petición. Aún así, terminé agotada. Al principio tenía energía para discutir y pelear con él, pero pronto me quedé sin fuerzas. Desde que Pedro volvió, mi vida es más feliz. Sigue ocupado, pero pasa gran parte del día sentado frente a la computadora trabajando. Intenté encontrar temas de conversación en común. Un día, mirando sus complicados planos de diseño, dije, mira, es un Hello Kitty. Él, muy amablemente, me levantó y me llevó a la habitación. No salimos por 2 horas. Después de esa lección, ya no lo interrumpo mientras trabaja. Ese día estaba viendo una vieja serie de televisión, Otoño en mi corazón. Me terminé media caja de pañuelos llorando. Me giré hacia Pedro, que trabajaba en su computadora, y le pregunté, ¿me amas? Pedro, quien había dicho que sí al matrimonio sin pensarlo, esta vez vaciló. Llevaba gafas y asomó la cabeza por encima de la pantalla, mirándome seriamente. Alejandra, ¿sabes qué es el amor? Me quedé en blanco. Después de todo este tiempo de relación, ¿me preguntas eso? ¿No es una ofensa? Me levanté descalza. Me acerqué y le planté un beso en sus labios delgados, con una expresión seria. Le dije, te amo. Pedro negó con la cabeza. Me abrazó, pero no dijo nada. Empecé a dudar de mis sentimientos por Pedro. ¿Será que no lo amo? Cuando le conté esto a mi amiga, ella me miró con cara de fastidio. ¿Eso es amor? Lo tuyo es solo atracción. Te gusta su cuerpo, su manera de cocinar. No es por desanimarte, pero Pedro al menos te ha cuidado bien. ¿Y tú, qué has hecho por él? Fruncí el ceño. Yo, le doy besos, lo abrazo, le doy. Exactamente, ni siquiera has puesto tu corazón en esto. Reflexiona un poco. Esa noche, volviendo a casa, justo en plena hora punta, tomamos un taxi con mi amiga y charlábamos sin prisa. Al llegar a una intersección, un coche pasó rápidamente. El taxista no pudo evitarlo y chocó contra la barrera. Hubo varios choques en cadena, y casi pierdo el alma del susto. Cuando llegamos al hospital, mi amiga se dio cuenta de que había perdido su teléfono y usó el mío para llamar a su familia. Yo estaba en la sala de emergencias, esperando que me vendaran una herida en la frente. Al salir, escuché que mi amiga estaba en la ventanilla pagando. Entonces, me puse a deambular por el área. De repente, pasó una camilla a toda prisa, y alguien gritaba, emergencia. Luego escuché a alguien decir, familiares de Alejandra. Aquí, ¿qué relación tiene con la paciente? Sin dudarlo, un hombre respondió, soy su esposo. La voz me resultaba muy familiar. Miré en la dirección de la voz, y ahí estaba Pedro, parado en la puerta, pálido. Bien, por favor confirme la información. No procesé nada más. Solo escuché la palabra esposo, y algo en mi pecho dio un vuelco. No lo pensé mucho, y alegremente grité, esposo. Pedro se quedó congelado al escucharme. Se giró de repente y me miró fijamente. En cuanto me vio, su mirada se oscureció y dio grandes pasos hacia mí. Justo cuando iba a preguntarle, ¿qué haces aquí? Pedro me agarró con fuerza y me apretó contra su pecho. Lo siguiente que escuché fue un sermón implacable. ¿Dónde está tu teléfono? ¿Por qué no llamaste si pasó algo? ¿Esperabas que te encontrara? Es un hospital enorme, y aquí andas deambulando como si nada.
Me quedé sin palabras por el regaño. Ni mis padres me habían hablado tan severamente. Pero Pedro sí. Hice pucheros. Y todo el miedo y la confusión que había reprimido estallaron en lágrimas. Dios sabe lo asustada que estaba. La gente salió de los autos discutiendo, incluso peleando. Yo, con la frente sangrando, me quedé parada sola al borde de la carretera, temiendo que la ambulancia no me viera y me dejara allí. La ropa de Pedro olía al suavizante floral que yo había comprado. Enterré mi rostro en su camisa y, entre sollozos, murmuré: Pedro, deja de regañarme. Estaba muy asustada. Pedro pareció detenerse un momento, y su mano grande acarició mi cabeza. ¿Cuándo te dijo el médico que debes regresar para cambiar las vendas? El día 8, debido a la lesión. Tomé una semana de descanso en el trabajo. La directora del jardín de infantes me llamó para darme ánimos y decirme que me tomara un descanso remunerado, ya que había trabajado duro. Así que, por una semana, me convertí en una completa vaga, debido al dolor de cabeza. Estaba muy cansada y dormía mucho. No sé si era mi imaginación, pero Pedro también comenzó a dormir más, y solía abrazarme mientras dormíamos juntos desde el mediodía hasta el atardecer. Una noche, mi amiga me envió un archivo. Lo abrí y vi que era. Después de todo, ¿cómo alguien podría no querer a una persona tan adorable como yo? Hasta ayer, Pedro me preguntó directamente: ¿sabes qué es el amor? En mi interior, empecé a dudar. Tal vez Pedro realmente no me ama. Es hora de echar más leña al fuego. 1. Cocinar para él personalmente. De acuerdo, lo intentaré. Pasemos al siguiente. 1. Conocer mejor sus gustos. Tener temas en común. De acuerdo. Buscaré algo sobre Hello Kitty en sus diseños. Pasemos al siguiente. 1. No mencionar la ruptura a la ligera, ni siquiera en broma. De acuerdo. Pasemos al siguiente. 1. Ser más cariñosa con él. En la mesita de noche hay un sobre rojo con 5 grandes letras garabateadas. Pedro idiota. Ok. Pasemos al siguiente. 1. Luego me quedé dormida. Cuando desperté, mi móvil estaba perfectamente colocado en la mesita, y Pedro estaba sentado al lado, leyendo un libro. Me limpié la baba y me estiré por encima de Pedro para alcanzar el móvil. Mi cuerpo bloqueaba su vista del libro. Pedro suspiró: si quieres leer ese archivo, te sugiero que no lo hagas. Sosteniendo el móvil, le pregunté: ¿por qué? Pedro cerró el libro, me atrajo hacia sí y dijo: esas tácticas que estás leyendo son como las 99 maneras de hacer que un novio te deje. Pensé un momento, retiré mi mano y en su lugar tiré de su cinturón de pijama. Creo que un enfoque más directo y rudo será más efectivo. Pedro me miró, apretó los labios y su mirada comenzó a arder. ¿Ya no te duele la cabeza? Me tocó la cicatriz en la frente. Aparté el cabello que me cubría el rostro. Me lancé a sus brazos y sonreí juguetonamente. Pedro, déjame cuidarte. Él soltó una risa breve, ignorando completamente mis palabras, y en un abrir y cerrar de ojos, me tiró sobre la cama. A la mañana siguiente, aún dormida, escuché a Pedro contestar una llamada. Habló poco y se fue a la sala. Mi intuición femenina me decía que esto no era algo simple. Me deslicé hasta la sala justo cuando la conversación estaba por terminar. Deberíamos vernos algún día. Apenas escuché, pero era una voz femenina. Pedro estaba en el balcón, de espaldas a mí. Está bien, reservaré un lugar. Colgó y al girarse me vio, pero no parecía muy emocionado. Abrí las manos. ¿Hay algo que me quieras decir? Pedro guardó silencio un buen rato antes de decir: no. Bien, perfecto. Se atreve a hacer planes a mis espaldas. Por la noche, mis amigas y yo fuimos a un festival de rock. La música intensa sacudía nuestros nervios, sumiéndonos en un mar de euforia. Mi amiga me preguntó: ¿y dónde está Pedro? No lo sé. Recordar lo ocurrido me hizo sentir molesta, así que decidí no pensarlo más. Grité hasta quedarme ronca. El festival terminó casi a medianoche. Varios chicos guapos intentaron hablarme, pero mis amigas los mantuvieron a raya, diciendo con una sonrisa: lo siento, ella ya tiene pareja. Mi autoestima subió al cielo. Mira, no me falta quien me quiera. Mi amiga puso los ojos en blanco: con lo enamorada que eres. Si no encuentras a alguien serio, cualquier idiota podría jugar contigo fácilmente. El novio de mi amiga vino a recogerla en coche y, amablemente, me llevó de vuelta al edificio de mi apartamento. A esa hora, solo la tienda de conveniencia 24 horas estaba abierta. Entré, me quedé un rato frente a algunos productos de higiene. Luego, bajo la mirada de complicidad del dependiente, me dirigí al refrigerador. Saqué 2 cajas de leche fresca y una de huevos. Al volverme, vi que el dependiente me miraba sorprendido cuando señalé una pequeña bolsa de arroz. ¿Y esto cómo se vende? Él sonrió, avergonzado,
Eso es un regalo. Parpadeé y el dependiente se sonrojó. Unos minutos después, salí triunfante de la tienda con el arroz. En casa de Pedro, no había luces encendidas, así que ni siquiera esperaba que estuviera saliendo a escondidas con otra mujer. Espera, después de que cene con ella, terminaré con él. Al entrar, en la oscuridad, alguien me abrazó por detrás y me empujó contra la puerta. ¡Bam! La puerta se cerró de golpe. Todo se cayó al suelo. Traté de alcanzar mi móvil, pero mi mano fue inmovilizada detrás de mí. Alejandra, ¿dónde has estado? Me quedé inmóvil. Era la voz de Pedro. Había bebido. El aire estaba impregnado de su aroma. El cuerpo alto de Pedro me aprisionaba. Sus labios se acercaron a mi oído y mordieron como castigo. ¿Dónde has estado? Tragué saliva y, lentamente, lo abracé por la cintura. ¿Has bebido? Con la cabeza hundida en mi cuello. No dijo una palabra. Parecía de mal humor. No, espera. Su mano se deslizó bajo mi ropa y bajó la cremallera de mi vestido con habilidad. Pedro, estoy cansada. No quiero. Su mano se detuvo y respiró pesadamente. Luego habló con frialdad. ¿Te aburriste de mí? Antes no te importaba. ¿Ahora ni siquiera te interesa lo físico? ¿Aburrida? Está loco. Pedro soltó una risita y, tomando mi barbilla, me besó profundamente, sin darme opción. ¿Y qué es lo que quieres? ¿Romper? Con mi temperamento habitual, habría gritado con firmeza, sí, pero por alguna razón, mi intuición me decía que no provocara al león o las consecuencias serían terribles. Tragué mis palabras. Lo abracé con cuidado y le di unas palmaditas en la espalda. ¿Ya cenaste? Se detuvo de golpe y, después de una pausa, murmuró, en 4 años. Alejandra, es la primera vez que me preguntas si he comido. ¿Había algo de alegría en su voz? Esa respuesta me hizo sentir culpable. Bueno, es cierto. Entonces, ¿has comido o no? Deja el drama. Si tienes hambre, dilo. Imité el tono con el que solía regañarme. ¡Qué alivio me dio! Pedro respondió al instante. No he comido. Entonces, ¿con quién salió a cenar? ¿Y ahora quiere que yo le cocine? Bueno, está bien. Lo haré. Justo en ese momento, solté un grito, mis huevos. Pedro retrocedió un par de pasos y encendió la luz. Yo quedé completamente expuesta bajo la luz. Llevaba tacones negros, un vestido ajustado con escote y una delicada cadena en el cuello. Mi cabello estaba arreglado en grandes ondas, muy seductoras, y un maquillaje suave y dulce. Pedro, apoyado contra la pared, con los ojos llenos de nubes oscuras, me gritó, Alejandra, apretando los huevos rotos contra mi pecho. Me agaché y lo miré con cautela. ¿Qué pasa? Mi amiga siempre dice que nadie puede resistirse a la táctica de parecer frágil. Pedro se frotó las sienes. Se rindió y dijo con voz fría, está bien, cámbiate de ropa. Se dejó caer en el sofá, cerrando los ojos. Pude notar que si decía algo más, probablemente me echaría de la casa, pero había algo que debía decir. Con las manos llenas de bolsas, me quedé en la entrada, y tartamudeé. Yo me torcí el pie. Pedro permaneció en silencio por un momento en el sofá antes de maldecir en voz baja y jalarme hacia él. Pensé que iba a darme una reprimenda, pero solo me sentó en su regazo y sacó un ungüento para masajearme el tobillo. La casa estaba en completo silencio, salvo por mis leves quejas, rodeando su cuello con mis brazos. Sentí que algo en mí comenzaba a latir con fuerza. Era la segunda vez que hacía esto por mí. Pedro tenía una cara fuerte, con rasgos duros, una nariz prominente y unos ojos que cautivaban. Entre murmullos, me quejé, podrías haber encendido la luz al llegar. Se inclinó hacia mí, cerca de mis labios. ¿Por qué te quejas tanto? Me incliné hacia atrás, sintiendo cómo se me calentaban las mejillas. Masajea bien mi pie cuando ya no me duela. Entonces, te cocinaré. Pedro hizo una pausa, sonrió y asintió con la cabeza. No pregunté quién era esa mujer. Ahora estoy de pie junto a la estufa, revisando un tutorial mientras agarro un puñado de arroz que venía de regalo. Lo echo en el agua hirviendo, remuevo un poco, y luego recojo el huevo roto y lo agrego. Pedro, sentado en la mesa, preguntó, ¿qué estás haciendo? Una sopa de huevo con vino fermentado. ¿De dónde sacaste el vino? Tapé la olla y, sonriendo, le dije, tú lo tienes en tu estómago. Pedro, con una bolsa de leche fresca entre los labios, me recosté contra la encimera de la cocina, esperando que la comida estuviera lista mientras chateaba con mi mejor amiga en WeChat. ¿Crees que esa mujer podría ser su exnovia? Pregunté. Mejor amiga, si volvió de mal humor. Probablemente lo sea. Va, hombres infieles, ¿dónde estás? Estoy cocinándole a Pedro.
Añadí un emoji feliz. Por fin está dispuesto a comer lo que preparo. Mejor amiga, ¿estás segura de que no está actuando así porque se siente culpable? Le respondí, la guía dice que hay que comprender a los hombres, y no hacer preguntas innecesarias. Mejor amiga, esa comprensión no se aplica en este momento. Alejandra, ¿estás loca? Mejor amiga, Alejandra, responde, di algo. Yo, ¿se le pone azúcar a la sopa de huevo con vino fermentado? ¿Azúcar blanca o morena? Mejor amiga, vete al diablo. Como era de esperarse, la comida salió mal. Pedro sacó con calma un trozo de cáscara de huevo rota de la sopa y lo dejó en una servilleta. No pasa nada, no es grave. Crack. Escuché el sonido de Pedro masticando arena. Me di una palmada en la frente y exclamé, oh no, olvidé lavar el arroz. Pedro asintió. Está bien, se puede comer. Con la mirada incómoda. Vi cómo terminaba la sopa. Su expresión era igual que la que tenía cuando probó el primer plato que le preparé con amor. Esperaba que dijera, está bien, pero no lo hagas de nuevo. Pero Pedro se levantó, fue a la cocina, lavó los platos y luego, al regresar, dijo, ya es tarde, a ducharse y a dormir. Vaya, el sol salió por el oeste hoy. Yo, Alejandra, finalmente logré que Pedro comiera mi comida. ¿Será este el poder del sacrificio? Lo conmoví. Tal vez debería hacer más sacrificios. Pedro, grité emocionada, se detuvo en la puerta del baño. Me miró y preguntó, ¿qué pasa? Te ayudaré a bañarte. Mientras decía esto, corrí hacia él. Pedro me detuvo con una mano en la frente y me empujó. No, al día siguiente, cuando mi teléfono empezó a recibir una docena de notificaciones seguidas de WeChat, supe que mi mejor amiga, esa que solo come y duerme, ya se había despertado. Susendnian me propuso matrimonio. Con los ojos medio cerrados, miré la pantalla por un rato y de repente me senté. ¿Te propuso matrimonio? Pedro se despertó con mi escándalo, al verme emocionada, rodando por la cama y enviando mensajes de voz a mi amiga. Me agarró y preguntó, ¿qué pasa? Emocionada, le puse la pantalla del móvil en la cara. Susendnian le propuso matrimonio. Le propuso matrimonio. Pedro tuvo un momento de confusión en su expresión, y preguntó, ¿quién es Susendnian? Un compañero de clase. Estoy tan feliz, tan feliz. De repente, Pedro me empujó, con el rostro sombrío. Alejandra, repítelo otra vez. ¿Quién te propuso matrimonio? Intenta sonreír otra vez. El móvil cayó entre las sábanas. Parpadeé, y tras un rato de confusión, no pude evitar reírme, encogiéndome en una bola de risas. Ja 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 ja. El rostro de Pedro se oscureció aún más. Alejandra. Le planté un beso en la cara. Dije que Susendnian le propuso matrimonio a mi amiga. ¿Qué hay del mío? Yo también quiero. Pedro se quedó quieto por un momento. Luego se levantó y salió de la habitación. ¿Está molesto? Me quedé pensativa, preguntándome si debería calmar al león enfadado. Pero antes de que pudiera decidir, Pedro volvió y tiró una pila de documentos en la cama. Tarjeta bancaria, escritura de propiedad, libro de familia. Solo falta tu identificación. Alejandra, levántate ahora. Vamos a casa de tus padres a hacer los trámites. Me quedé atónita. ¿Nos casamos hoy? Si quieres, podemos. Tomé el móvil, atónita, y presioné el botón de grabación. Al siguiente segundo, grité, Pedro también me propuso matrimonio. Pero no soy tan ambiciosa. Lo abracé y le dije con una sonrisa, no hace falta, no hace falta. Con que vengas a conocer a mis padres basta. Mi libro de familia aún está en sus manos. Una hora después, Pedro había llenado el auto con regalos y nos dirigíamos a la casa de mis padres. Me senté en el asiento del copiloto con el ceño fruncido. Había enviado el mensaje de voz al grupo de WhatsApp del jardín de niños, con 300 personas. Mi amiga se estaba riendo sin parar. Alejandra, estás loca. Escucha, pareces un pollo chillón de la emoción. El grupo se llenó de mensajes felicitándome. Incluso la fría y distante cocinera del comedor envió un emoji de me gusta. Yo estaba en shock. Mis padres ya sabían lo de Pedro y yo. Después de todo, tras 4 años de relación, no era raro que se toparan con nosotros juntos. Esta vez, como futuro yerno, mis padres habían preparado un almuerzo festivo. Les encantaba Pedro, incluso más que a mí. Después de comer, Pedro ignoró mis indirectas de que saliera a dar una vuelta y, con una expresión seria, le dijo a mi padre, «Señor, ¿podemos hablar en privado?» Mi padre, sorprendido, asintió y lo llevó al estudio. Pasó aproximadamente una hora antes de que la puerta del estudio se abriera. Me acerqué de inmediato. ¿De qué hablaron? Mi padre me miró, ya no tan relajado como antes. No puede ser.
¿Somos hermanos separados al nacer? Pedro frunció el ceño. No digas tonterías. Antes de irnos, tomé a mi padre aparte. ¿Qué te dijo Pedro? Mi padre se quitó las gafas y dijo, te lo dirá. Confío en que sabrás tomar una buena decisión. ¿Tú y mamá lo aprobaron? Mi padre, con las manos en la espalda, sonrió y dijo, respetamos tu decisión. De camino de regreso, ya no pude aguantar más y le dije a Pedro, vamos, dime, ¿cuál es el secreto? Conduciendo, Pedro me miró y respondió, Alejandra, quiero que conozcas a mis padres. Conocer a los padres es algo normal. Asentí. Entonces, con voz tranquila, Pedro dijo algo que jamás olvidaré en mi vida. Si después de eso aún decides casarte conmigo, iremos a firmar el acta de matrimonio. En un elegante restaurante, conocí a la madre de Pedro, una mujer hermosa y elegante. La saludé, le entregué un collar que había elegido con cuidado, y miré a mi alrededor instintivamente. La mamá de Pedro sonrió, no busques más. Hoy estoy sola. La miré a Pedro, confundida. Él, sin rodeos, dijo, mi padre no está bien de salud. Tiene depresión leve y vive en las afueras. No ve mucha gente. Después te llevaré a conocerlo. La mamá de Pedro se sirvió una copa de vino tinto. En realidad, no estoy de acuerdo con que ustedes dos se casen. Apreté la servilleta en mi mano. Señora, no es por ti, dijo ella, sorbiendo el vino y jugando con su copa con las manos adornadas de joyas. Es que él es igual que su padre. No es alguien que deba casarse. Madre, es la primera vez que nos vemos. Pedro intervino, emitiendo una ligera advertencia. Su madre sonrió con los labios. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que les deseo una vida feliz? Cuando me casé con tu padre, muchos me lo dijeron. ¿De qué sirvió? Con sus ojos claros me miró fijamente. Cuando estaba embarazada de tu hermano, tu padre se fue de expedición con sus colegas a un lugar desierto. Estaba sola y tuve un parto prematuro en mitad de la noche. Casi muero en casa. Pedro escuchaba en silencio, sin decir una palabra, por el rabillo del ojo. Vi por primera vez a Pedro como a un hombre esperando su juicio, sin emociones, como muerto en vida. Su madre siguió hablando. Al final, un vecino me llevó al hospital. 10 días después de dar a luz a tu hermano, tu padre regresó, hecho un desastre. En ese instante, me vi reflejada en ella. En aquella noche de lluvia, esperé frente a un pastel, viendo cómo el segundero avanzaba hasta el final del día. Y luego, apagué las velas sola. La mamá de Pedro se rió. Tu expresión me lo dice todo. ¿Me entiendes? Le pedí el divorcio. Tu padre no aceptó. Me rogó de rodillas una y otra vez. Luego cayó en depresión y no pudo soportar más estrés. Debo admitirlo. Es un hombre débil. Si me hubiera dejado ir, lo habría respetado más. De repente, recordé aquel día en que Pedro regresó y yo le grité, terminamos. Pedro se quedó allí, y solo dijo una palabra, está bien. Sentí un repentino dolor en el corazón. No es que no le importara. Simplemente no quería que nos convirtiéramos en lo que fueron sus padres. Estaba debajo de la mesa, sujetando la mano de Pedro. Él levantó la cabeza de golpe, y en sus ojos apagados pareció surgir un rayo de luz. Lo sostuve firmemente, como si entre la historia y nosotros hubiera levantado un muro. La mamá de Pedro sonrió y dijo, por eso lo dejé. Los dos niños se quedaron con su padre. Si no quería divorciarse, entonces debía asumir la responsabilidad de cuidar a los hijos. Que no ponga la depresión como excusa. Ella apoyó la barbilla en la mano. Quiero advertirte, Pedro es igual que su padre. Tomé un lichi helado que estaba al lado y bebí varios tragos grandes, exhalando el frío. No se puede juzgar a las personas de manera tan generalizada. Veo que tienes esperanzas en él, dijo con tono sarcástico. Sí, tengo grandes esperanzas. La mamá de Pedro me miró fijamente durante un momento. Parecía muy enfadada. Tras un rato, dijo con frialdad, con todo respeto, ¿acaso eres una ilusa enamorada? Antes, esa palabra usada contra mí era un insulto, pero en ese momento, me sentí orgullosa y levanté el pecho con orgullo. Lo soy, y las personas como nosotros somos muy valientes. Pude leer en su cara las palabras tonterías, pero no me importaba. Me enamoré de él en el momento en que se tragó mi sopa junto con la cáscara del huevo. Ese encuentro terminó mal. Vi con mis propios ojos como su madre se subía al coche de un hombre, susurrándole al oído de manera cariñosa, y el coche se alejó a toda velocidad. Pedro estaba sentado detrás de la ventana panorámica, indiferente, pero sus ojos oscuros estaban fijos en mí. ¿Eso es todo? Sonreí con desprecio. ¿Eso es todo? ¿Me estás subestimando? Pedro suspiró y sostuvo la mano con la que sostenía la bebida. Si sigues temblando, la vas a derramar toda. Al ser descubierta, ya no lo oculté. Me hundí sobre la mesa, tapándome la cabeza con la gorra. Ah,
¿Qué he dicho? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Alejandra, no me llames, ya no puedo verte a la cara. Alejandra, me tapaba la cara, retorciéndome. ¿No era eso una confesión indirecta? Una chica no puede confesar primero. Ya podía imaginarme a Pedro, años después, diciéndoles a nuestros nietos con una expresión tranquila: tu abuela fue la que me persiguió primero. Alejandra, te amo. Me quedé quieta, con la frente apoyada en la mesa. Mi rostro, que él no podía ver, se sonrojó en silencio. Me ha dicho que me ama. Debajo de la mesa, me pasó un dulce de conejo. ¿Podemos comer bien ahora? 3 días después, corrí desesperada hasta la mesa de Pedro. Pedro, es el fin. El fin. Mi periodo se retrasó 3 días. Ni siquiera levantó la vista. Te bebiste una taza entera de lichi helado. Es normal que se retrase. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que no es? Empecé a dudar. Pedro se quitó las gafas de montura dorada y se frotó el puente de la nariz que estaba marcado, porque siempre tomé precauciones. Señora Alejandra, quiero saber, además de esto, ¿te ha atraído a alguien más? Parpadeé. No, solo tú. Entonces está bien. Puso una cara seria. No tiene nada que ver conmigo. Apreté los dientes y de repente pisé fuerte. ¡Qué descarado! Pedro, ¿cómo que no tiene nada que ver contigo? Me lancé sobre él, sentándome en sus piernas. ¿Es que si tuviéramos un hijo tampoco lo reconocerías? Pedro se rió, frustrado. ¿Ya te has dado cuenta de la incoherencia en tu lógica? No me importa la lógica. Me importa lo que siento. Pedro se acercó y me dio un beso. En cuanto a lo que siento, es que ahora mismo, en este preciso instante, quiero tener un hijo contigo, pero tu retraso es definitivamente por el lichi helado. Estoy muy molesto. Espero que la próxima vez que me digas algo así, tengas un test de embarazo positivo en la mano. Ah, estás diciendo que estoy mintiendo. Exactamente. Una semana después, cuando realmente llegué a Pedro con un test de embarazo positivo en la mano, tiró su vaso de agua por accidente, arruinando su computadora. Pedro y yo nos quedamos sentados frente a frente toda la tarde. El atardecer cayó sobre el rostro de Pedro, añadiendo un toque de color a su pálida cara. Después de un rato, pareció tomar una decisión. Alejandra, si nace el bebé, lo cuidaré. Revolvía el pañuelo en mis manos, mirando el test de embarazo sobre la mesa, con la cabeza baja y sin decir nada. Para ser honesta, no sabía qué hacer. No hice nada y quedé embarazada. ¿Qué puedo hacer? ¿Estás seguro de que siempre tomaste precauciones? Intenté preguntarle. Pedro enterró la cara en sus manos y respiró hondo. Alejandra, tal vez algo se rompió, o tal vez lo olvidé. Pude escuchar la vacilación en su voz. Incluso a mí me parecía poco creíble. Pedro, una persona tan cuidadosa y meticulosa, ¿cómo era posible? El sol se hundía poco a poco en el horizonte. Nadie dijo nada en la habitación. Miré el reloj roto en la estantería, y mi expresión se volvió cada vez más seria. ¡Ah! Grité de repente, ante la mirada muerta de Pedro, como un estudiante que acaba de encontrar la respuesta correcta. Dije, hace un mes. Después de decirlo, suspiré aliviada y sonreí dulcemente. Perdón, lo había olvidado. Regresando al mes anterior, la noche antes de que Pedro se fuera de viaje, después de enterarme de la noticia, me enojé y esa noche insistí en que Pedro bebiera conmigo. Justo entonces, mi mejor amiga me había regalado una botella de whisky de 40 grados, que mezclé con vino de frutas. Cuando me di cuenta de que algo andaba mal, Pedro ya estaba borracho. Se sentó allí, mirándome en silencio, sin decir nada. Lo besé, y él me respondió. Lo toqué, y él me dejó hacerlo, como un niño obediente. Después lo llevé a la habitación. Busqué por todos lados y no encontré lo que necesitaba, así que me dejé llevar por el azar. Además, mi osadía estaba por las nubes después de beber un poco de alcohol, así que todo salió sin problemas. Luego se fue de viaje, se perdió mi cumpleaños, y le pedí que rompiéramos. Después de tantos altibajos, ¿quién recordaba aquello? Nunca había visto a Pedro enojado. Se quedó allí mucho tiempo, tanto que pensé que ya no estaba enfadado. Entonces habló lentamente. Alejandra, ven aquí. Mi intuición femenina se activó. Me senté más lejos. No hace falta. Maldita sea. Pedro se levantó de repente y gritó, Alejandra, vamos al hospital. Grité horrorizada. No toques a mi bebé. Pedro, con las venas de la frente marcadas, me levantó y se fue conmigo. Durante el camino, me acurruqué en el asiento del copiloto, preguntando lastimosamente, ¿podemos no abortar? La cara de Pedro estaba muy seria. Cállate. Me llevó en brazos al hospital. Mientras esperábamos ser atendidos, no dijo una palabra. Una mujer embarazada que estaba cerca, esperando su chequeo prenatal,
Me preguntó en voz baja, ¿vas a abortar? Le sonreí con tristeza, y ella lo entendió. Me dio una palmada de consuelo. Chica joven, debes elegir bien. Cuando nos llamaron al consultorio, me quedé en una esquina, cabizbaja y abatida. La primera frase de Pedro fue, hola, me gustaría hacer una consulta. Mi esposa y yo hemos tenido una vida sexual activa últimamente. Acabo de enterarme de que está embarazada, posiblemente de hace un mes. Estoy preocupado por su salud y la del bebé. Me puse roja como un tomate. ¿Él qué está diciendo? El médico también se puso serio. Si tienes miedo, ¿por qué no te controlas? Pedro admitió directamente, fue culpa mía. Por la noche, Pedro me sacó del hospital. El bebé estaba bien, solo necesitábamos chequeos regulares. Moví mi mano en la suya. Oye, no me ignores. Me metió en el coche y se quedó afuera un rato, haciendo algunas llamadas. Y luego entró. Mañana, iremos al campo. ¿A ver a tu papá? Pregunté. Pedro, mientras se ponía el cinturón, se detuvo por un momento. Después de un rato, su voz se suavizó. Sí, vamos a ver a papá. Me reincorporé al trabajo en el jardín de infancia. Todo el día, mis compañeras de trabajo me sonreían alegremente. Incluso la señora del comedor me dio una porción extra de carne. Pedro dijo que vendría a recogerme después del trabajo, pero tendríamos que esperar a que los niños se fueran. A eso de las 4:30, ya casi todos los niños se habían ido. Estaba de pie en la puerta con una compañera, cuando una niña dejó caer su pasador. Me agaché para ponérselo cuando escuché a mi compañera preguntar. Hola, señor, parece que no lo he visto antes. ¿Cómo se llama su hijo? ¿Tiene el pase de recogida? El hombre respondió, Alejandra, no tengo el pase temporalmente, pero ella me reconocerá. Al escuchar eso, me giré y vi a Pedro con una taza de té en la mano, su rostro suavizado por el cálido resplandor del atardecer. Mi cara se puso roja de inmediato, y después de entregar a la niña a su madre, corrí hacia él. Te dije que vinieras más tarde. Pedro me ofreció el té. No importa, puedo esperar. Mi compañera nos miró con una sonrisa maternal y me animó. Alejandra, ve, yo me ocupo de los demás niños. Ya tenía todo listo en el coche. El campo estaba a 1 hora de la ciudad. Cuando llegamos, su padre estaba sentado en el patio. Me sentí un poco cohibida y lo saludé tímidamente. Hola, señor. El padre de Pedro se levantó de la silla, aunque no era muy mayor. Tenía la cabeza llena de canas. Para mi llegada, su padre estaba muy contento. Preparó una cena con faisán salvaje criado en casa, y las frutas y verduras eran recién cosechadas. Pedro dijo, papá, me voy a casar. El tío, con la cuchara en la mano, se quedó inmóvil de repente. Después de un rato, con la voz entrecortada, respondió, está bien, me alegra no haberte sido una carga. Es bueno que haya una chica que te quiera. Trátala bien. Era un consejo simple y sincero, pero de repente sentí los ojos llenos de lágrimas. Después de la cena, mientras ayudaba a Pedro a lavar los platos, él me dijo, mi padre no se portó bien con mi madre. Una simple afirmación, pero, después de tantos años, uno con depresión y el otro perdiendo el rumbo, ya no sabía a quién culpar. Pedro se detuvo un momento, me miró, y sus ojos brillaron. Alejandra, lamento haber tardado tanto en volver. De repente lo entendí. Aquella noche lluviosa, cuando abrió la boca, quiso decir esa frase. Vi la vela apagada sobre la mesa. Recordé la decepción en mis ojos y aquella frase dolorosa. Terminemos. Yo merezco algo mejor. Él no se atrevió a decir nada más. Lo tragó y solo respondió, está bien. Lloré. Mis sollozos resonaban en el patio. Esto no es algo vergonzoso. ¿Por qué le contaste a mi padre antes que a mí y me lo ocultaste? Pedro me acarició la cabeza. Mis padres tuvieron un matrimonio fallido. Elegí el mismo camino que mi padre, y temía que tú me dejaras atrás. Lo abracé. No lo haría. No soy alguien tan superficial como para estar contigo solo por tu físico. Pedro guardó silencio, con los ojos hinchados por el llanto. Lo miré incrédula. ¿De verdad pensabas eso? Pedro me abrazó con fuerza. Alejandra, es hora de volver a casa. Dejé de llorar y, en sus brazos, grité, Pedro, eres increíblemente superficial. No volví contigo solo por tus abdominales. Está bien, ni tampoco porque puedas hacer más de 100 flexiones. Te creo, no, sigues dudando de mí, de verdad te amo. Después de un largo silencio, Pedro dijo, ya no me mires así, de verdad te creo. La vida volvió a la normalidad. Ambas familias ya sabían de mi embarazo. La reacción de la madre de Pedro fue bastante fría. No mandó ni un solo mensaje de felicitación. Pero un día, de repente, apareció en nuestra casa. En ese momento, yo estaba descalza practicando yoga. Pedro abrió la puerta.
Su madre traía una caja de artículos para el bebé. Se quedó en la entrada y miró lentamente el delantal de cuadros rosas que Pedro llevaba puesto. Con una ligera sonrisa, comentó, más exitoso que tu padre. Luego dejó las cosas y se fue. Brincando, me puse las sandalias, pero no llegué a tiempo para verla. Su padre, que estaba recuperándose en el campo, nos envió varias cajas de huevos frescos. Mis padres a veces venían a visitarme, y se sentaban con Pedro a discutir sobre la boda. Pedro dijo que sus padres vendrían el día de la ceremonia. Últimamente, me he vuelto loca por los pinchos a la parrilla. Debido al embarazo, tengo que ser muy cuidadosa con la dieta. Por la noche, entre susurros, insistí en que Pedro pidiera unos pinchos. Pedro apartó la vista del libro de crianza que estaba leyendo y dijo, hoy mis compañeros me invitaron a cenar. No tenía ganas de ir, pero en ese lugar hacen unos pinchos muy buenos. Reservar una mesa no es fácil, pero si tú quieres, sí, quiero. Todavía no había conocido a sus compañeros de trabajo. Pocos de ellos estaban casados, y yo era la única pareja en la mesa junto a Pedro. En cuanto llegamos, todos empezaron a bromear. Me sorprendió que todos sabían de mí, incluso sabían cuántos años llevábamos juntos, y ya daban por hecho que yo era la pareja legal de Pedro. Cuando se enteraron de que aún no estábamos comprometidos, quedaron asombrados. Con esa actitud de Pedro, cualquiera pensaría que llevan casados años. Curiosa. Mientras comía los pinchos que Pedro había lavado con agua, pregunté, ¿cómo lo saben? Siempre llega puntual al trabajo y en su escritorio siempre tiene tu foto. Con las compañeras de trabajo es muy frío. No deja que nadie se le acerque. Muchas chicas nuevas le han echado el ojo, pero todas desisten al ver la foto de su móvil. Otro comentó, algunos se casan y quieren ocultarlo de todos. Pedro, que no está casado, quiere llevarte atada a su cinturón. Se le nota en la cara, propiedad privada. Pedro apretó los labios y, sin decir nada, tiró el agua fría y me sirvió una nueva. De repente, alguien dio una palmada. ¡Ey! ¿Recuerdan cuando fuimos a investigar en las montañas? Hubo un deslizamiento de tierra y el pueblo se quedó sin señal. Mordí un pincho y levanté la cabeza de repente. ¿Cuándo fue eso? Pedro lo interrumpió. Ya hemos comido suficiente. Es hora de dormir. No, aún no has terminado de contar. Su compañero estaba emocionado. Fue hace un mes. Pedro no te lo dijo. La tarea iba a durar solo 2 o 3 días. Pero llovió 3 días seguidos y el acceso al pueblo quedó completamente bloqueado. Esa noche, Pedro agarró las herramientas y fue él solo a la torre de señal. Cuando bajó, tenía una cara tan fría que parecía que se iba a acabar el mundo. Apreté el pincho en mi mano y, mordiendo mis labios, me quedé inmóvil. Pedro me tomó del brazo. No prestes atención a esas cosas. Vámonos. Solté su brazo y, palabra por palabra, le dije, si te quieres ir, vete tú solo. Todavía estaban hablando animadamente, pero Pedro se sentó de nuevo junto a mí, en silencio. ¿Qué podías hacer si los materiales para las reparaciones no llegaban y no había señal? Pedro se puso a trabajar con la cuadrilla que estaba abriendo el camino. Trabajaba toda la noche, sin descanso. Cuando por fin estaban a punto de salir, hubo otra inundación que bloqueó el paso de nuevo. Si la cuadrilla no se hubiera retirado a tiempo, habrían quedado todos bajo el lodo, señaló a Pedro con admiración, incluido él. De repente, la carne en mi boca sabía como un pedazo de cera que no podía masticar. Finalmente, con valor, pregunté, ¿y luego qué pasó? Luego Pedro subía todos los días a buscar señal, sin importar el clima. Pasó un mes, justo antes de que se reabriera el camino. Tuvo una fiebre de 40 grados y lo llevaron en una camilla. Me levanté, frotándome los ojos. Voy al baño. Oh. Bien, ten cuidado. Salí de la habitación rápidamente. Pedro me siguió. Alejandra, cuanto más lo escuchaba, más rápido caminaba. Casi volaba. Llorando, le grité, deja de seguirme, por favor. Solo quiero estar sola un momento. Pero no pude correr más rápido que él, y pronto me alcanzó y me abrazó con fuerza. Me presionó la cabeza contra su pecho, acariciándome suavemente la espalda. No te estoy molestando, solo no quiero que corras. Lloré con todas mis fuerzas, llamando la atención de muchos en el concurrido restaurante nocturno. No podía pensar en otra forma de sentirme mejor que llorar. Si hubiera sido un poco más paciente y hubiera preguntado por qué, no habría dicho que termináramos. Después de mucho tiempo, agotada de llorar, sollozando en silencio, Pedro me cargó y me llevó al coche. Iba a ir al asiento del conductor, pero lo abracé con fuerza, sin dejarlo ir. Alejandra, vamos a casa. Sí. No, fruncí el ceño y las lágrimas volvieron a caer. Entonces, ¿qué quieres hacer?, preguntó suavemente. No lo sé. Después de un rato,
Levanté la cabeza. Te amaré aún más a partir de ahora. Nunca más te llamaré idiota. Pedro sonrió. Te lo agradezco mucho. Y además, señorita Alejandra, ¿no crees que últimamente has llorado demasiado? Me froté la cara y lo solté. Déjate de bromas. Es por el embarazo. Estoy emocionalmente inestable. Luego se me pasará. Poco después, vi en el correo de Pedro su carta de ascenso. Habrá menos viajes de trabajo de ahora en adelante. También encontré una solicitud de permiso entre sus papeles, para las semanas alrededor de mi fecha de parto. Ahora tengo acceso a su móvil, y un día, buscando algo en su teléfono, vi por casualidad su historial de búsqueda. ¿Qué hacer si a tu novia no se le da bien cocinar? Respuesta: dile que está delicioso y que no lo haga más. ¿Sabes cuánta belleza romántica hay en tal industria? Respuesta: incorpora en los planos algo que a ella le guste. Me acordé de ese gato de Kitty. ¿Qué les gusta a las chicas jóvenes? Respuesta: un cuerpo musculoso. Horario de apertura del gimnasio en tal ciudad. Hice una captura de pantalla. La imprimí y la guardé en mi caja de recuerdos. En esa caja ya había muchas cosas guardadas, como la primera carta que Pedro me escribió, la cajita del anillo barato que ahora él lleva en el dedo anular, nuestra primera foto juntos, la servilleta que apreté con fuerza durante nuestro primer beso. Se escuchó el ruido de la puerta. Cerré la caja y la empujé debajo del sofá. La puerta se abrió. Un rayo de luz del atardecer cayó justo sobre los hombros de Pedro. ¿Qué estás haciendo?, dijo mientras cargaba el paquete y se inclinaba para quitarse los zapatos. Sonriente y con las manos a la espalda, respondí: estoy escondiendo mi amor.